La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a sus talleres de formación cultural. Mi nombre es Josefina Vergara Banda y soy la tallerista de danza del proyecto INESANTE Renacer de la Música Folclórica Tradicional en su fase 4. Nuestra meta es la meta 3 y es la introducción a los talleres de formación cultural en danza. Cuando yo les hablo de danza, ustedes piensan en el baile, en la música y en la parte práctica. Pero la danza también tiene sus bases teóricas, al igual que pues todas las áreas del conocimiento que existen. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia de la danza a nivel general y la historia de la danza en nuestro país, en Colombia. Entonces, lo primerito que quiero decirles es que no hay un dato exacto sobre el nacimiento de la danza. Se dice que la danza es tan primitiva como el hombre, que hace mucho tiempo encontraron unos hallazgos sobre un hombre y mujer danzando. Eso fue en Europa y en África, lo que llevó a pensar a estos investigadores que dentro de la cotidianidad de nuestros primitivos estaba la danza, que la danza siempre ha hecho parte de la vida del hombre. Por eso se dice que la danza es tan nativa como el hombre. La danza la utilizaban nuestros primitivos para dar inicio a las guerras o para terminarlas. También son danzas que se utilizaban para muchos ritos, para muchos rituales como el nacimiento, la pubertad, casorios, compromisos, la siembra, la cosecha. Nuestros primitivos hicieron siempre uso de la danza para festejar este tipo de actividades. La danza tiene varias clasificaciones. De acuerdo a la funcionalidad, podemos decir que la danza se clasifica en 4. La primera es la danza de tipo ceremonial. Como ya lo habíamos dicho y como su nombre lo dice también, las danzas ceremoniales son aquellas danzas donde se representa una ceremonia, ya sea un casamiento, un compromiso, por la pubertad. Hablo de la pubertad, de pronto ustedes dirán la pubertad. En nuestro territorio tenemos un baile o una danza que se llama el bullerengue. En esta danza, la mujer con sus movimientos lo que le quiere transmitir al hombre es que ya ella está en esa etapa de pubertad y en esa etapa de procrear. Entonces estas son danzas ceremoniales donde se hacen rituales. La danza del bullerengue es un ejemplo de ella. Existen las danzas teatrales, que son las danzas que se hacen al aire libre con mucho público, y la función que ellas tienen son de recrear y de entretener. Tenemos las danzas académicas. Estas danzas académicas son aprendidas a través de metodología. Estas danzas lo que buscan es una formación profesional y tienen una proyección social. Y por último tenemos las danzas sociales, que son danzas que también se hacen para recrear y entretener y que se pueden hacer al interior de la familia. Eso según la funcionalidad. Según la modalidad, encontramos también varios tipos de danza. Por ejemplo, la danza individual es aquella que se utiliza más que todo en los rituales. La utilizaban nuestros aborígenes, como ya lo he mencionado. La danza por pareja, esta fue incluida por los europeos, fueron ellos quienes la trajeron hasta acá. Ahí donde hay mayor coordinación, elegancia. Las danzas de grupo son las danzas de grupo donde hay más de 3 personas o más de 3 parejas. Estas danzas son las que vemos normal y comúnmente. Están las danzas abiertas, que son aquellas donde los participantes entran a ser parte del show sin afectar lo que se está desarrollando en el escenario. Como por ejemplo, podemos decir la danza de la vida y la muerte. El garabato es una danza abierta, porque aquí contamos con la participación
de personajes como la vida, como la muerte, que entran a ser parte del show, pero no afectan lo que están desarrollando los demás bailarines. Y por último tenemos las danzas colectivas, que son aquellas danzas que son gran número de personas, por lo general se dan en los carnavales y en los fandangos. Estas danzas requieren de mucho espacio porque por el número de integrantes que tienen. Bueno, otro aspecto que me parece muy importante que conozcan y que quiero que también lo vayan interiorizando y analizando un poquito son los elementos de la danza. La danza tiene 8 elementos fundamentales, básicos, y quiero que hagamos énfasis en cada uno de ellos para tenerlos presentes al momento de realizar cualquier baile, cualquier coreografía. El primero es el ritmo. El ritmo es la base. Es el paso acompasado que se lleva dentro de la danza. Es el primer elemento. El segundo es el paso. El paso existe en 2 clases. El paso de rutina y el paso complementario. El paso de rutina podemos decir que es el paso base, por lo menos el paso base del porro. Tenemos un pase básico y tenemos los pasos complementarios, que son las vueltas, ¿sí? El coqueteo que se hace con el parejo. Esos son pasos complementarios. Pero el porro tiene su pase base, que más adelante en los talleres prácticos los vamos a ver. Tenemos como tercer elemento el vestuario. Existe un vestuario para mujer, existe un vestuario para hombre. El hombre por lo general es pantalón, camisa, lleva sus alpargatas, sombrero. La mujer lleva su falda, lleva su blusa y lleva sus alpargatas también. Dentro del vestuario hacen parte también unos elementos que son, por ejemplo, el atuendo. ¿Qué le podemos agregar a ese vestuario de la mujer? Un turbante para bailar bullerengue o un turbante para bailar un currulao. Eso es un atuendo. La mochila que usa el hombre en la cumbia, eso es un atuendo. Adornos. ¿Qué adornos le podemos agregar al vestuario de la mujer? Los collares, los aretes, los ramos de flores, los que llevan en la cabeza, esos son adornos. Y la utilería son otros elementos que se le agregan a este tipo de vestuario, como por ejemplo cuando se lleva una canasta de frutas, eso es una utilería. Cuando se lleva un pilón en el baile, en el baile de las pilanderas, por ejemplo, que las mujeres llevan sus canastas, eso hace parte de la utilería. Otro elemento importantísimo es la escenografía. Y en nuestro territorio esto se presta mucho porque tenemos una diversidad inmensa de ritmos y de zonas geográficas que nos permite hacer esto. La escenografía no es más sino aquellos elementos que utilizamos para ambientar el escenario donde se va a desarrollar el show. El quinto elemento que hace parte de la danza es la temática. La temática es aquella historia que se quiere transmitir a través del baile, a través de la danza. Cuando realizamos las puestas en escena, donde primero hacemos una parte teatral y luego se hace la danza, ahí reflejamos lo que queremos transmitir. Como sexto elemento tenemos los participantes. Los participantes son vitales dentro de la danza. Hay que tener en cuenta la edad y el sexo de estos. Tenemos como séptimo elemento el público. El público es súper importante, pues son las personas a las que les vamos a transmitir lo que queremos expresar, sentimientos, emociones. Además de eso, hay que tener en cuenta antes de escoger un baile a qué público nos vamos a dirigir, porque hay público adulto y hay público infantil. Entonces, de acuerdo a eso, hay que mirar qué baile o qué danza vamos a presentar. Y por último tenemos el espacio. El espacio puede ser total o un espacio parcial. El espacio total es donde el bailarín se desplaza por todo el escenario utilizando la totalidad del espacio, y el espacio parcial es donde el bailarín hace sus movimientos en un espacio determinado, no utiliza pues gran parte del escenario. Eso es a grosso modo la historia de la danza a nivel general.
Bueno, ahora vamos a pasar un poquito la página y vamos a hablar un poquito sobre la historia de la danza en Colombia. ¿A quién le debemos nosotros la diversidad que tenemos hoy en día en cuestión de danza? Lo de nosotros es un mestizaje que ocurrió con la llegada de los españoles a nuestro territorio, con el descubrimiento de América. Entonces, ¿a quién se lo debemos? Se lo debemos a los indígenas, se lo debemos a los africanos y se lo debemos a los españoles. Nuestras danzas es un mestizaje. Los indígenas es un baile individual, un baile muy ceremonial, bailes al son de tambores, al son de palmoteos. Eso se lo debemos a nuestros indígenas. A los españoles, ¿qué le debemos? Le debemos la elegancia, le debemos vestuario, le debemos esos bailes de salón coordinados, las figuras, los ochos que se hacen en el piso durante las danzas. Eso lo incluyeron ellos en nuestra danza, en nuestros bailes. ¿Qué le debemos a los africanos? A los africanos le debemos el erotismo que hay en nuestros bailes, por ejemplo el mapalé. El mapalé es un baile muy erótico, donde se expresa mucha sensualidad. Eso se lo debemos a los africanos. Eran bailes más que todo espontáneos, libres de coreografías. Entonces estas tres etnias fueron parte fundamental en el origen de la danza en Colombia. Bueno, otro aspecto importante que quiero resaltar es acerca de la coreografía. La coreografía se divide en dos partes, la planimetría y la estereometría. La planimetría es como las figuras o como la escritura de esa coreografía a través de signos y símbolos. Entonces aquí voy a hacer una muestra más o menos de las convenciones que se utilizan en la danza para explicarle al bailarín lo que el coreógrafo quiere hacer. Por ejemplo, esta, que es talón levantado, esta la vemos más que todo en la danza de la cumbia. Se utiliza mucho este tipo de convención. Círculo en movimiento, cuando queremos pues que las parejas formen círculos y se muevan, porque hay un círculo que es estático, se da más que todo en el bullerengue. Doble círculo, cuando queremos un círculo dentro de otro círculo mucho más grande, puede ser mujeres dentro, hombres afuera, viceversa, o inclusive mixto. Giro en sí mismo, también hay bailes donde se representa esta figura, como por ejemplo en el baile del garabato. Arco de brazos es otra convención que no es más sino levantada de los brazos por encima de la cabeza, es lo que nos indica esta convención. De lo que les hablaba ahorita, círculo estático, aquí. Arrodillada es otro tipo de convención. Esta más que todo la realiza el hombre cuando le quiere hacer algún galanteo a la mujer. Tenemos el túnel por pareja. Este túnel lo utilizamos en la danza del garabato, por ejemplo. Siempre, la mayoría de las veces, es un paso complementario que se realiza. Dispersos, esto cuando queremos que los bailarines estén dispersos en el escenario, utilizamos este tipo de convención que es de muchos puntos. Brazos cruzados, ¿sí? Aquí le vamos indicando al bailarín como cuando queremos que los brazos ya sean cruzados por delante del pecho o con el parejo. El balseo, por lo general se hace en parejas, casi nunca o prácticamente no es individual, siempre es en parejas, y lo representamos con esta convención. En molinete, esta figura, cuando queremos que el bailarín pues con los brazos abiertos se coloque en forma de cruz y la flecha nos va diciendo hacia dónde queremos que este gire. Los ochos son muy usados en la mayoría de los bailes, diría yo. Los representamos con esta figura que vemos acá. Los ganchos, estos ganchos son pues cuando
queremos que el bailarín se agarre de codos o de ganchos con la pareja, con otro bailarín. Igual esta que representa pues los codos hacia afuera. Desplazamiento, tenemos la flecha con el círculo, lo que le queremos indicar al bailarín hacia dónde se va a desplazar y el movimiento que va a realizar. Tenemos la llave, otro tipo de convención, y esta se realiza más que todo con los brazos así, palmas hacia el frente, brazos hacia arriba. Desplazamiento con pausa, cuando queremos que el bailarín se vaya desplazando hacia ya sea izquierda o derecha, pero haciendo las pausas como lo indica la flecha. Dirección, ya sea desplazamiento izquierda o derecha. Avances hacia adelante, hacia atrás. Encuentros de pareja, de derecha a izquierda o izquierda a derecha, de adentro hacia afuera. Dirección, cuando queremos que el bailarín vaya hacia un solo lado, una sola dirección. Cruce o cambio de puesto, también la flecha nos indica cuando esto lo utilizamos mucho en el fandango, en el ritmo típico de acá, los cruces. Y estas que son quizás las más importantes, cómo se representa el hombre y cómo se representa la mujer dentro de la planimetría. Entonces, para que tengamos un poquito de conocimiento sobre las convenciones de las cuales hacen uso los coreógrafos para diseñar los bailes. Y la estereometría, que es el otro componente que hace parte de la coreografía, no es más sino los movimientos que hacen los bailarines de acuerdo a lo que el coreógrafo les va indicando. Entonces, básicamente eso es todo acerca de la historia de la danza a nivel general, a nivel de Colombia. Espero que hayan quedado un poquito claros algunos términos de los cuales hablamos. Y en nuestro próximo taller sí vamos a hacer ya la clase práctica acerca de la cumbia. Entonces los espero en un próximo taller. Debemos mantener las condiciones de bioseguridad en nuestra casa. Así que, por favor, lavado de manos frecuentes, uso de tapaboca en espacios públicos y dentro de la casa también recomendable. Gracias y que tengan una feliz tarde. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.